Viendo mi pantalla, si me escuchan bien. Sergio, sí lo estamos escuchando y la pantalla está bien. Perfecto, la siguiente diapositiva la están viendo, sí, está corriendo bien la presentación. Sí. Perfecto, bueno, entonces hoy vamos a hablar de dos temas puntuales. Primero va a ser endocarditis infecciosa. Este es una entidad que afortunadamente no es tan frecuente, pero cuando aparece, su reconocimiento tardío genera un impacto enorme en mortalidad, a pesar de que los números de su prevalencia no son tan altos como el de otras patologías cardiovasculares. Esperamos que sí vayan aumentando gradualmente debido a que las comorbilidades que predisponen a la endocarditis sí van en aumento. Se trata de un... Perdón, doctor Sergio, le interrumpo. Señor. Tiene en la pantalla lo de pericarditis. A ver, es que yo, ok, tengo las dos presentaciones abiertas, entonces están viendo pericarditis. Sí, pericarditis. A ver, pericarditis, bueno, empecemos por pericarditis, no hay problema. Okay. Pericarditis, listo. Entonces en pericarditis estamos hablando de un proceso inflamatorio que compromete las hojas visceral o parietal del pericardio. Pero antes de entrar en detalle, recordar algunos aspectos anatómicos. Estamos hablando de una membrana con una cara visceral y una cara parietal compuesta por distintos tipos de células que envuelve el corazón y los grandes vasos y que tiene algunas funciones, destacando esa especie como de amortiguador en el que el corazón va a poder realizar su función de contracción y relajación con el mínimo roce posible, pero sin sobredistenderlas. Es como una especie de modulador en esa maniobra fisiológica de contracción y relajación amortiguada en ese espacio compuesto por un líquido pericárdico. También hay funciones fisiológicas en relación a la interacción entre los dos ventrículos, básicamente con sus procesos hemodinámicos de relación de presión y volumen. Esto tiene importancia cuando se vean más adelante algunas patologías en donde el pericardio va a estar engrosado, donde va a estar rígido, donde va a limitar esa contracción y relajación, y eso repercute en ese manejo de presión y volumen de las cavidades cardíacas. Minimiza la fricción, como había mencionado previamente. Va a ser va a participar en el equilibrio de presiones, en la inercia y en la gravitación. Se convierte de alguna forma en una barrera mecánica de procesos infecciosos. Algunos han descrito que puede sintetizar o secretar algunas prostaglandinas que van a facilitar esa función también inmunológica, y puede ser un vehículo para la aplicación de medicamentos y de desarrollos tecnológicos en materia terapéutica, con la aplicación directa de terapia génica o células madre en el miocardio para manejos de falla cardíaca, que es como lo promisorio, pero que aún está en desarrollo. Esta es una entidad que se ha venido actualizando de una forma gradual, sobre todo en su manejo terapéutico. Esta es una revisión muy buena, publicada en una revista de interés en cardiología que es el JACC, el Journal of the American College of Cardiology, y ahí pues pueden usar la referencia para actualizar o repasar algunos de los conceptos que manejamos en esta conferencia. También hay guías de manejo de pericarditis europeas, americanas, en donde también se hace un recuento. Entonces, el principal proceso fisiopatológico acá es inflamación, y ese proceso inflamatorio puede ser causado por varias etiologías. No necesariamente el problema es infeccioso, y a su vez no necesariamente es infeccioso por un agente viral. Esta es una entidad muy interesante porque aquí pueden haber microorganismos de origen bacteriano, de origen parasitario, de origen o fúngico, que también pueden desarrollar una inflamación a este nivel.
Sin embargo, y afortunadamente, lo más frecuente es infección por virus. Ahora, puede ser como parte de un proceso aislado o puede ser como parte de un proceso sistémico, que es algo que se ve con relativa frecuencia en enfermedades de etiología autoinmune y puede estar asociado o no con derrame pleural, y eso lo vamos a ver más en detalle con relación a los criterios diagnósticos. La pericarditis hace parte de un espectro de patologías que afectan al pericardio, en donde podemos tenerla de un tiempo de evolución relativamente rápido o agudo, sus presentaciones recurrentes o crónicas, pero también las enfermedades del pericardio hay que tener en cuenta que puede haber derrame pericárdico, taponamiento pericárdico, inflamación que compromete el pericardio y el miocardio, que es miopericarditis, y las consecuencias de estas inflamaciones extensas crónicas que van a generar un engrosamiento que se va a conocer como pericarditis constrictiva. Entonces, digamos que el espectro es un poco más amplio y por eso es importante ir puntualizando cositas poco a poco. Entonces, ¿esto qué tan frecuente es? Las descripciones van a ser variables porque los criterios diagnósticos definidos como tal son relativamente recientes. Estoy hablando de algo que se puntualizó en los últimos 15 años. Antes los criterios eran un poquito ambiguos, no había uniformidad y por eso las series de casos de los 90s no son tan confiables, porque lo que para un grupo era pericarditis, para el otro no. Por eso las prevalencias pueden variar. Pero de 15 años para acá, en donde ya hay unos criterios bien uniforme, bien establecido, ya se estima que esto puede presentarse hasta 27 27 casos por cada 100.000 personas año. Es un motivo relativamente frecuente de las consultas por el servicio de urgencias manifestando dolor torácico, y es importante que ustedes lo sepan porque va a ser útil en el momento de pensar en diagnósticos diferenciales. Afortunadamente, en la gran mayoría de los casos es una entidad que se puede manejar de forma ambulatoria. Un porcentaje muy bajo requiere hospitalización y usualmente es porque hace parte de un espectro sistémico de alguna enfermedad autoinmune o alguna patología más compleja. Como ustedes pueden ver, el rango de edad es muy amplio, desde los 16 hasta los 65 años, aunque puede presentarse en edades un poco más tardías, sino que este es el grupo más frecuente. Una mortalidad muy baja, nuevamente en relación a entidades sistémicas. Pero esto sí es lo más relevante, que si no se trata adecuadamente el primer episodio, hay una alta probabilidad de que se den recurrencias, y esta recurrencia sí se convierte en una entidad más difícil de manejar por los síntomas, más que todo. Entonces eso es algo de lo destacable. Fíjense ustedes de etiología, hablemos un poco de etiología. Siempre asociamos pericarditis a una entidad viral, ¿sí? Y de alguna forma es algo relativamente frecuente, pero fíjense que de origen infeccioso no es la única causa. Como les decía, puede haber un origen bacteriano por Mycobacterium tuberculosis, también en el contexto de un proceso infeccioso adyacente, pero también pueden haber causas no infecciosas. Aquí hablamos de neoplasias, aquí hablamos de origen autoinmune, y en la gran mayoría de los casos no logramos establecer una causa bien definida y la rotulamos como de origen idiopático. El porcentaje, fíjense cómo es de amplio, y este porcentaje va a variar en la medida en que tengamos recursos para confirmar o descartar estas otras causas. Si yo no tengo, por ejemplo, un panel viral o estudios de cultivos, o estudios de autoinmunidad o de neoplasia, si llega a ser el caso, pues va a ser un caso sin una causa y se rotula como idiopático, pero puede ser de pronto porque no se cuenta con un estudio más apropiado. Pero la etiología variada, siendo la idiopática y la viral la más frecuente. Hablando un poquito más en detalle de cada una de estas causas, cuando hablamos de viral, hay varios grupos de virus, dentro de los cuales destacamos el Coxsackie virus, herpes virus y adenovirus como algunos de los agentes que pueden generar no solamente pericarditis, sino también miopericarditis. Y fíjense ustedes que aquí hay una relación estrecha con otra entidad que compromete únicamente el miocardio, que es la miocarditis. Entonces estos agentes virales son una causa relativamente frecuente.
El estudio o la identificación de estos agentes virales no es fácil, son estudios de laboratorio de alta complejidad, son costosos, no están disponibles fácilmente en nuestro medio, no se sospecha oportunamente y por ende se pierde algún tiempo valioso, y por eso el rendimiento diagnóstico y el diagnóstico tardío o incluso la ausencia del diagnóstico es algo que puede ser común desafortunadamente. De origen bacteriano o por micobacterias, Mycobacterium tuberculosis, afortunadamente menos frecuente, pero puede ser. Los gérmenes del complejo ASEC, de origen fúngico, afortunadamente muy raro. Fíjense ustedes, histoplasmas, aspergillus, blastomyces, esto es más frecuente en pacientes con un grado importante de inmunosupresión. En nuestro medio no es frecuente, pero puede haber también un origen parasitario. Entonces, con relación a causas infecciosas, esta es como una forma más profunda de detallar las posibles causas infecciosas. Dentro de las causas no infecciosas, fíjense ustedes que enfermedades autoinmunes con un compromiso sistémico, estamos hablando de lupus, Sjögren, artritis reumatoide, escleroderma, algunas vasculitis, pueden manifestarse, además de sus localizaciones articulares o de tejidos blandos, en pericardio con pericarditis. Las neoplasias, o más frecuentemente secundarias o metastásicas, aunque también pueden haber primarios de pericardio, pero es muy raro, usualmente son metastásicas. Eso es el estudio de ese derrame pleural pericárdico y esa inflamación del pericardio puede ayudarnos a confirmar o a reestadificar ciertos tumores. De origen metabólico, por supuesto, eso es muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica, de pronto diagnósticos de novo, de pronto con irregularidad en su terapia de reemplazo renal, patologías tiroideas también pueden manifestarse de esta forma, y por supuesto traumáticos. Y traumático hace referencia a dos escenarios: trauma de herida penetrante como tal, por armas, por ejemplo, pero también en posquirúrgicos de cirugías de tórax o cirugías cardiovasculares, o en pacientes que han sido sometidos a radioterapia por neoplasias en tórax, y esto puede verse en un mediano a largo plazo después de este tipo de intervenciones. Entonces, causas distintas a las infecciosas. ¿Medicamentos pueden causar pericarditis? Por supuesto que sí. Y ya están identificados algunos medicamentos que generan síndromes similares a un lupus, pero que no tienen un mecanismo autoinmune. Pueden ser también medicamentos de quimioterapia, pueden ser también algunos antibióticos, de manera que algunos medicamentos, puntualmente estos, hay que tenerlos presentes a la hora de evaluar la causa de esa pericarditis. Causas menos frecuentes: enfermedades de depósito en el músculo cardíaco, falla cardíaca y defectos ya congénitos directamente relacionados con el pericardio. Esto es muy importante para ustedes y es los síntomas. Puede uno saberse muy bien todos los agentes etiológicos, pero si uno no reconoce la entidad con base en síntomas y otros criterios diagnósticos, pues no se hace un buen ejercicio académico, una buena práctica. Entonces, el síntoma más relevante acá es el dolor torácico, pero es un dolor torácico que tiene varias particularidades. Uno es que es un tiempo de evolución de inicio rápido, pero que puede durar o permanecer varias horas, incluso días, en función del tiempo. Es un dolor que tiene la particularidad que se puede localizar a nivel retroesternal, pero que tiene esta particularidad. Siempre búsquenle a la hora de preguntar qué empeora o qué alivia el dolor. Puntualmente si hay maniobras de posición que pueden hacer esto, y muy frecuentemente el dolor mejora cuando el paciente se sienta y se inclina hacia adelante. Esa es una maniobra que puede aliviar un poco el dolor, y por el contrario el dolor empeora cuando el paciente adopta la posición de cúbito. Entonces esto es algo muy relevante. También el dolor empeora cuando el paciente hace inspiración profunda. El dolor pleurítico suele ser un dolor constante, es una intensidad más bien baja, estamos hablando de 3/10, 4/10, pero que es constante, dura varias horas continuas, a diferencia del dolor anquinoso, que tiende a ser más opresivo, tiende a ser mucho más intenso, 7, 8/10, incluso 10/10, y un lapso de 20, 30 minutos que obliga al paciente a una consulta oportuna. Este tiene un comportamiento diferente, un poco más suave,
pero no deja de ser incómodo, dura más en función del tiempo, con estas particularidades de aliviar, o que lo alivien o que lo empeoran. Puede estar asociado o no con disnea, y aquí es donde vienen las otras hallazgos que uno tiene que ser tiene uno que sospechar, indagar y ser muy cuidadoso con las preguntas para lograr sospechar, porque son síntomas muy generales. Puede haber prodromos virales en días previos, puede haber fiebre, puede haber síntomas en relación a otras condiciones sistémicas. El paciente por lo general puede estar con taquicardia, fiebre. Semiológicamente el frote pericárdico es una ayuda, pero no es un hallazgo clínico que esté presente en todos los pacientes, y se va a escuchar, se va a auscultar más dependiendo del momento en que se haga el diagnóstico, más frecuentemente en momentos tempranos que en momentos tardíos, pero digamos que con base en estos síntomas es que empieza mi sospecha. Entonces, aquí para recordar o repasar, entre todas las causas de dolor torácico, lo importante que es indagar con relación al tiempo de evolución, con relación a la localización del dolor, hacia dónde se irradia, la intensidad que lo empeora, que lo alivia, si hay síntomas asociados, y con relación al examen físico, por supuesto, los signos vitales en relación a que puede haber taquicardia, puede haber fiebre, auscultar el frote pericárdico. Usualmente estos pacientes están estables en el sentido que no están hipotensos, no están chocados, a menos que la causa sea aparte de otro con síndrome cardiovascular, pero la pericarditis per se no genera o no predispone un colapso hemodinámico en este sentido. Entonces, digamos que esto es como para repasar primero el enfoque con base en los síntomas. Les voy a poner un audio, no sé si lo escuchen. Vamos a ver, intentar si aquí suena el audio. Eso me funcionaba presencial, pero acá no sé si me funciona. A ver, salimos de... Perdón. Acá. Entonces, como lo indica el frote, ese es el roce de ambas hojas que se ausculta mejor cuando se le pide al paciente que se incline hacia adelante. Ese roce, similar a cuando uno frota un papel tornezado, es un hallazgo semiológico que puede ayudar a diferenciar otras causas. Fíjense, algo bien particular en este paciente es la foto, que es muy joven, y es un hallazgo que también ayuda a uno a integrar junto con los otros hallazgos semiológicos y clínicos. Es más frecuente en hombres que en mujeres, y a pesar de que el espectro de edad es muy amplio, se encuentra o lo vemos más frecuentemente en pacientes jóvenes con muy pocos o sin factores de riesgo cardiovascular. Esto es más fácil obviamente en un consultorio donde se ve un ambiente de buen aislamiento acústico, porque el ruido no es el ruido más claro como un soplo, y es un ruido que hay que estar bien concentrado a auscultarlo, y en urgencias pues va a ser más difícil, pero digamos que el frote pericárdico hace relación a eso. Si no escuchan frote pericárdico, recuerden que no está presente en todos los pacientes, 30 máximo 40%, de manera que si no escuchan frote pericárdico no significa que no tenga pericarditis, simplemente que hay que buscar otros hallazgos clínicos. Y aquí es donde llegamos a esto, que es el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica pericarditis? Entonces, primero, tener en cuenta que en función del tiempo puede haber una pericarditis aguda, puede haber una pericarditis incesante, puede haber una pericarditis recurrente. Entonces, la aguda es la que se presenta en un tiempo de evolución por debajo de 4 semanas. Clínicamente el paciente va a referir el dolor torácico a las características como hemos hablado. Puede haber frote pericárdico. El electrocardiograma se va a convertir en una herramienta importante para el diagnóstico. Ahorita vamos a repasar
qué cosas del electro nos van a ser útiles para esto. Y cuando complementamos los estudios con una imagen de estructural como un ecocardiograma, podemos ver derrame pericárdico. La idea es que se reúnan por lo menos 2 de estos 4 criterios para poder hacer un diagnóstico de una pericarditis aguda. Nuevamente, la clínica de dolor torácico, el hallazgo examen físico del frote pericárdico, los cambios electrocardiográficos y una imagen que nos demuestra, que nos evidencia un derrame pericárdico que no se había visto antes, o uno inicial que al compararlo con un nuevo estudio ha empeorado, ha aumentado. Por supuesto, nos podemos ayudar de marcadores de respuesta inflamatoria, PCR, la BSG, un hemograma que nos muestra algo de leucocitosis, y siendo ya un poco ya más exhaustivos en los estudios, y usamos algunas otras imágenes como una resonancia o como un TAC de corazón, podemos ver signos radiológicos que nos indiquen inflamación del pericardio, pero esto obviamente no hace parte de la rutina para el diagnóstico. Entonces, con 2 de estos 4 hacemos el diagnóstico de pericarditis aguda. Y fíjense ustedes que en el contexto de estos pacientes esto se convierte casi que en un diagnóstico de exclusión. El paciente me consulta con mucha frecuencia por dolor torácico y dentro de mi algoritmo obviamente yo evalúo si hay un evento coronario, si hay un síndrome aórtico, si hay otras causas de dolor torácico, y por supuesto la pericarditis es una de esas causas a tener en cuenta. Ahora, se hace el diagnóstico, se hace un tratamiento que vamos a ver más adelante, y si esos síntomas no mejoran, si persisten durante un periodo de tiempo mayor de 4 semanas, pero no alcanza a durar los 3 meses, la ponemos a esta pericarditis el apellido incesante. Si logramos que los síntomas de la pericarditis se resuelvan, si los síntomas de la pericarditis se resuelvan, pero el paciente vuelve y presenta después de 3 meses del primer episodio, vuelve y presenta un nuevo episodio de pericarditis, a esta le ponemos ya un apellido de recurrente. Y aquí en el anterior se me pasó otra para atrás, acá, de recurrente. Y cuando es un dolor que no resuelve y que dura más de 3 meses, pues esto ya es una pericarditis crónica. Entonces, esto es un síntoma que limita mucho, es muy molesto. Y en lo posible, cuando se cronifica, se convierte en un problema de calidad de vida al paciente, y en lo posible es lo que tenemos que evitar. Entonces, fíjense ustedes con relación a las ayudas diagnósticas, que lo que yo les hablaba hace un momento de la ayuda del electrocardiograma, ya la vamos a revisar, puede estar presente las alteraciones hasta en un 60%. Nosotros en el día a día acá lo vemos más frecuente, casi todos los pacientes con pericarditis tienen alteración del electro en algún punto. Y la presencia de derrame pericárdico hasta un 60% también puede estar un poquito más, eso depende de qué tan rápido le haga yo el ecocardiograma a mi paciente. Entonces esto es en función del tiempo de evolución, menos de 4 semanas para la aguda, 4 a 12 semanas para la incesante, más de 3 meses para la crónica, pericarditis crónica. ¿Qué exámenes debo hacer yo a un paciente en quien sospecho pericarditis? Entonces, con base en las guías europeas de manejo de esta entidad, debo hacerle un electrocardiograma a todos los pacientes en los que yo sospeche pericarditis. Debo también hacerle un ecocardiograma a todos los pacientes en donde sospecho pericarditis. Este sí es una herramienta que obviamente no va a estar disponible sino a nivel 3 de complejidad, pero no la debemos olvidar. Debo hacerle radiografía de tórax a todos los pacientes con pericarditis. Esto sí puede ser mucho más asequible como el electro en un nivel 1 de complejidad. Y biomarcadores marcadores de respuesta inflamatoria junto con marcadores de injuria miocárdica que me van a ayudar a confirmar y a realizar diagnósticos diferenciales. Esto es como lo básico, lo ideal que deberíamos hacer para estudio del paciente con pericarditis. Con relación al electrocardiograma, entonces hay unos criterios eléctricos. Vamos a ver puntualmente en el electrocardiograma cómo se ve el segmento ST,
Vamos a ver también cómo se ve el segmento PR y otros hallazgos del electro que nos van a ayudar es más para comparar con lo que más nos da temor en un paciente con dolor torácico que llega a urgencias, que es, oiga, ¿será que este paciente está infartado, sí o no? ¿Será que esto es un infarto o no? Entonces, este es un comparativo de qué cosas pueden verse en una pericarditis y cómo se vería en un infarto y que nos van a ayudar a tener eso un poquito más claro. Entonces, lo primero es que siempre uno se enreda cuando se eleva el ST en que el ST en los infartos tiene un aspecto convexo, mientras que en la pericarditis un aspecto cóncavo, y ahí es donde uno se enreda que es convexo y que es cóncavo. Bueno, aquí está un recorderis de cómo se ve el lado convexo y cómo se ve el lado cóncavo. Y esto es importante porque por lo general, como les decía, en las pericarditis lo que se ve usualmente es una discreta o sutil elevación más un aspecto de forma cóncava. Mientras que en el infarto con elevación del ST se va a ver un aspecto de domo o convexo. Otra cosa importante es en qué derivaciones yo voy a ver esas alteraciones, porque en las pericarditis yo voy a ver esa alteración del ST prácticamente en todas las derivaciones. Cuando uno ve un electro con pericarditis, y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, uno diría, oiga, está infartada la pared anterior, porque está elevado en B1, B2 y B3, está infartada también la pared lateral, porque veo también elevación en B4, B5, B6, y está también la pared inferior, porque la veo en D2, D3 y ABF. Entonces uno dirá, uno se pregunta, está todo el corazón infartado, todo está ocluido, ¿qué está pasando acá? Entonces ahí es donde uno tiene que entrar en la duda y uno tiene que evaluar, oiga, ¿no será más bien que esta elevación difusa del segmento ST con este aspecto cóncavo, que se ve en todas las derivaciones prácticamente, no será que puede ser en el contexto de una pericarditis? Ahí es donde yo tengo que recordar todos los criterios, poner en contexto y ver si es un diagnóstico diferencial válido. ¿Qué ocurre en un infarto con elevación del ST? Que esa elevación del ST con este aspecto morfológico va a estar limitada a un territorio vascular que es la arteria culpable del infarto. Pared inferior de 2 de 3 ABF, pared lateral puede ser de 1 de ABL, puede ser B5, B6 o pared anterior o anteroseptal de B1 a B4, limitado en ese punto como tal, mientras que en una pericarditis no. Otro hallazgo importante que nos va a ayudar el electro es que en las pericarditis no van a haber cambios recíprocos, mientras que en el infarto sí. Recuerden ustedes que por la distribución de los vectores de despolarización yo puedo ver cambios de infradesnivel eléctricamente opuestos al vector de despolarización del territorio del infarto. En las pericarditis no vamos a ver eso. En los infartos es frecuente ver cuando hay una elevación del ST que la onda T que sigue al ST elevado va a estar invertida. Eso es normal dentro de la fisiopatología del infarto. En las pericarditis eso no va a ocurrir. No va a haber elevación del ST y onda T invertida a menos que tenga una miopericarditis. Y otro hallazgo electrocardiográfico es el segmento PR, que acostumbramos a no revisarlo porque usualmente no se altera en la mayoría de patologías. Y acá sí, en el segmento PR va a estar elevado en ABR y puede estar deprimido en otras derivaciones, y esto puede ser muy útil a la hora de evaluar esto. Entonces, estos son los ejemplos. Estos hallazgos electrocardiográficos también va a depender del momento en que yo los haga. Fíjense aquí, por ejemplo, en las etapas más tempranas, aquí lo más relevante es que si yo trazo una línea de base acá, puedo ver que el segmento PR, que es después de la onda T y hasta que inicie el QRS, va a estar por debajo de esta línea de base. Esto es una depresión del PR. Y también puedo ver que aquí el punto J empieza a elevarse, empieza a haber una elevación del ST, pero con el aspecto morfológico que habíamos hablado hace un momento. Después, cuando el tiempo progresa este paciente con pericarditis, que tenemos que ese segmento ST que primero empieza a elevarse, empieza a aplanarse, por decirlo así, y ya en las etapas tardías 3 o 4, el ST ya se normaliza, el PR también ya se normaliza, y lo que vemos acá en esta etapa es que la onda T ahí sí se empieza a invertir
y finalmente al cabo de unas 3 semanas por mucho ya se normaliza el electrocardiograma. Entonces el electro obviamente va a tener alteraciones o en el segmento PR o en el segmento ST o en la onda T, dependiendo de en qué momento yo lo realice de tiempo de evolución de esta pericarditis. Y también ya tenemos el comparativo de cómo se ve o cómo diferenciarlo de un infarto de miocardio con relación a la distribución. Pues fíjense ustedes acá en este ejemplo, en este electro, como vemos que le llamó la atención inmediatamente la pared inferior, hay una elevación del ST, que se ve aquí en D2, se ve aquí en D3, se ve aquí en ABF, pero si seguimos mirando, aquí D1 también se ve como raro, eso está un poquito elevado, y si seguimos mirando aquí desde B2, B3, B4, B5 también, uno se pregunta, ¿aquí qué está pasando? ¿Esto es un infarto? Cuando vemos que es en todas las derivaciones, con esta morfología, con un PR que aquí se ve con una depresión, y en ABR, que vemos el PR con una discreta elevación, esto obviamente este electro siempre correlacionado con la clínica nos debe sugerir o sospechar una pericarditis. Entonces esto es un electro que nos ayuda mucho a entender eso. Y otro ejemplo similar, obviamente aquí el ejercicio, como les han enseñado, establecer el ritmo, establecer la frecuencia cardíaca, establecer el eje eléctrico, ver cada uno de los componentes del electro. Y aquí obviamente para ser un poco más organizados con el tiempo nos vamos a saltar eso para ir a lo relevante en este caso puntual, y es que vean ustedes D3, vean D2, vean ABF, o sea la pared inferior que tiene una elevación del ST con la morfología descrita, una sutil infranivel del PR, la elevación marcada del PR en esta derivación que es ABR. Esto es uno de los hallazgos que más le pueden ayudar a uno a desempatar ante dudas. Y como en la pared precordial vamos a tener también la elevación difusa del segmento ST. Entonces nuevamente esto en el contexto de un paciente con prodromos virales, con síntomas, una intensidad moderada, pero de varios días de evolución, con un dolor que se exacerba o que cede con las maniobras descritas, es lo que nos debe generar la sospecha de pericarditis. Aquí un aumento a lo que nos referimos con una depresión del PR y la elevación difusa del ST en el contexto de una pericarditis. Y acá para comparar, aquí les puse los dos escenarios para tenerlos un poco más claros para comparar. Este que era el anterior de la pericarditis, ¿sí? Y este electro de aquí a la izquierda, que este sí es un infarto de miocardio con elevación del ST. Entonces, primero, la elevación del ST, fíjense que está prominentemente en derivaciones B1, B2, B3 y B4. Aquí ya B5 no tiene, B6 ya no tiene, ¿sí? Y si ustedes miran acá la pared inferior, no tiene elevación del ST. Entonces ya es un territorio más delimitado a lo que correspondería a la descendente anterior. El PR no está disminuido y el aspecto morfológico de esta elevación del ST es muy diferente al de esta elevación del ST. Y eso, junto con las demás variables que les he explicado, es lo que nos va a ayudar a diferenciar si el electro en la clínica es de una pericarditis o de un infarto con elevación del ST. La radiografía de tórax es importante porque nos puede evaluar si hay cardiomegalia o no, si hay derrame pericárdico, si se sugiere derrame o no, porque realmente el derrame pericárdico lo vamos a confirmar es con un ecocardiograma, en donde nos van a reportar que el ventrículo o el corazón tiene ciertas características, pero que hay líquido alrededor del mismo, de localización global o posterior, y en función, y si hay colapso o no de cavidades, que es lo que nos sirve también para evidenciar si hay un taponamiento, y obviamente en este caso para el diagnóstico, para correlacionar con lo otro para el diagnóstico. Ahora, cuando tenemos el diagnóstico hecho, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento consiste en dosis altas de antiinflamatorios no esteroideos y combinarlo con colchicina. Esto ha sido muy importante, la evidencia nos ha reforzado esto porque nos ayuda sobre todo a disminuir la probabilidad
de recurrencias de la pericarditis. Entonces, y piensen ustedes que con AINES, los que más se han estudiado y han evaluado son el ASA y el ibuprofeno, pero fíjense que son dosis altas, no son dosis de síndrome coronario, no son dosis de analgesia que usamos en el día a día con dolores de cabeza, con dolores de distinto tipo, no. Son dosis muy altas, porque lo que buscamos es un control inflamatorio puntual en ese, que es un sitio que tiene una difícil localización, acceso o penetrancia de los medicamentos. Entonces, si usamos ibuprofeno, se dan dosis hasta de 600 miligramos cada 8 horas y ASA con dosis diarias hasta de 2 gramos, incluso hasta 3 gramos. En nuestro medio usualmente no usamos tantos gramos, usamos casi 2 gramos diarios. Pero digamos que son dosis altas, y esta es otra cosa importante. ¿Cuánto tiempo? Son por lo menos 1 a 2 semanas de tratamiento con esas dosis altas. Por supuesto, hay que darle una buena protección gástrica, porque estas dosis altas inevitablemente van a predisponer a dispepsia. Y la colchicina, que la dosis va a depender del peso, 0.5 una vez al día si es menor de 70 kilos, o 2 veces al día si es mayor de 70 kilos, y esta siempre va por un tiempo un poquito mayor. Esta siempre va hasta por 3 meses, y eso es importante. Así el paciente ya al cabo de 2 semanas ya no tenga dolor, es importante continuarla, porque precisamente eso es lo que ha demostrado que reduce significativamente la posibilidad de recurrencia de esa pericarditis. Por supuesto, las dosis se pueden ir ajustando. Este es un medicamento que tiene entre sus efectos secundarios síntomas gastrointestinales como diarrea. Entonces, obviamente, se puede realizar ajustes, pero lo importante es que dure el tratamiento por lo menos 3 meses. La tendencia es que en las de origen viral y las idiopáticas, que creemos que son en su gran mayoría también virales, pero no diagnosticadas, resuelven rápido, resuelven fácil, con mínimas secuelas, sin taponamiento, sin complicaciones. Y la recurrencia es lo que nos debe preocupar, pero con colchicina va a ser significativamente menor. Y son las infecciosas de origen bacteriano o por micobacterias las que pueden progresar a casos realmente dramáticos de sepsis, de pericarditis constrictiva, y por supuesto es más en el contexto de un paciente inmunosuprimido o con trauma o con procedimientos que de pronto no hubo adecuada asepsia y antisepsia. Y el pronóstico, cuando es de origen autoinmune o de origen neoplásico, va a depender es más de las enfermedades de base que la pericarditis per se, puesto que esta es una de las manifestaciones adicionales de su enfermedad de base. Ahora, todas las pericarditis que nos lleguen a urgencias se deben hospitalizar. La respuesta es que no. Va a depender de estos criterios. Entonces, digamos, el punto de partida es el mismo: examen físico, electro, placa de tórax, eco en la medida de lo posible, biomarcadores. Con eso hacemos el diagnóstico. Recuerden, 2 de los 4. Si tenemos el diagnóstico, tenemos que ver si hay condiciones de alto riesgo que ameriten un monitoreo más preciso. ¿Cuáles son las condiciones o predictores de alto riesgo? Cuando en el eco nos describen un derrame pericárdico significativo, por lo menos más de 300 mililitros, con signos ecocardiográficos de taponamiento. Cuando, a pesar de ese paciente iniciar AINES, está con respuesta clínica insatisfactoria, cuando persiste febril a pesar del manejo con AINES, cuando hay miopericarditis, o cuando el paciente está en el contexto de una comorbilidad que predisponga a riesgos o complicaciones. Si ese es el caso, sí es prudente tenerlo hospitalizado al menos durante unas 48 horas hasta que algunas de estas resuelvan. En el caso de los derrames pericárdicos, al cabo de 48 horas se puede repetir el eco y ver el comportamiento del derrame, más que todo reducción o descartar signos de taponamiento, o en el caso de la respuesta inflamatoria, pues que module la respuesta inflamatoria. Si no hay estas condiciones de alto riesgo, este es un paciente que se puede manejar de forma ambulatoria con los medicamentos que ya hemos mencionado, y obviamente con unos signos de alarma y unas indicaciones estrechas de la evolución.
En los casos incesantes, recurrentes y crónicos, aquí esto sí es lo que les decía, la parte más aburrida, porque ¿qué tenemos de diferencia? Prácticamente es la duración del tratamiento, porque seguimos con las mismas opciones en nuestro medio, de ASA o ibuprofeno más colchicina, pero ya estamos hablando de un tratamiento que ya no va a durar 1 o 2 semanas, sino que va a durar de semanas a meses, y la colchicina por lo menos 6 meses, y ya con un nivel de efectividad menor. Al punto que en algunos casos más refractarios toca incluso adicionar corticoide, lo cual es algo que no nos gusta ya mucho, porque los corticoides por un lado pues van a mejorar el manejo de la respuesta inflamatoria, pero por otro lado pues predisponen a alteraciones metabólicas, efectos secundarios. Entonces digamos que esto ya en este punto, si ya lo hacemos o deben hacerlo de la mano de medicina interna, para que se haga de forma gradual tanto la dosificación como el desescalonamiento del corticoide en caso de que sea necesario. Y ya ha habido, digamos, en los casos más refractarios, manejos incluso de tercera línea con algunos inmunomoduladores. Esto también ya es más de manejo conjunto con reumatología. Y en los casos de engrosamiento pericárdico, incluso la pericardiectomía. Estas son como las consecuencias de los casos de pronto un poco más refractarios. Afortunadamente no es muy frecuente, que es lo clave esto. Diagnóstico oportuno y un manejo analgésico apropiado, que incluya colchicina, durante los primeros 15 días para los AINES y durante los primeros 3 meses para la colchicina, con el propósito de evitar las recurrencias y por supuesto la cronicidad. Y los diagnósticos diferenciales, tengan en cuenta siempre en ese artículo que les sugerí al principio, pueden ver esto un poquito más claro, más en detalle, de qué cosas desde el punto de vista clínico, electrocardiográfico, ecocardiográfico, angiográfico y todas las ayudas diagnósticas me van a permitir diferenciar los distintos escenarios del dolor torácico de una pericarditis aguda, que es lo que revisamos hoy, de otras entidades que tienen obviamente un manejo, un pronóstico y un enfoque completamente diferente. Entonces, esto era la primera parte, que es de pericarditis. Hasta este punto, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿El tratamiento con antibióticos se usaría o no? No. El antibiótico se reserva cuando se ha demostrado que la causa es de origen infeccioso. Por ejemplo, hay algunos casos de abscesos, hay algunos casos de masas a nivel mediastinal que se abscedan, hay algunos casos en donde la pericarditis surge en el contexto de posoperatorios de cirugías de tórax contaminadas. Y en ese escenario puntual, en donde se ha identificado que hay se ha aislado un agente microbiológico, en este caso una bacteria, y en función del cultivo, ahí sí se dirige un manejo antibiótico, pero de forma estándar no, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de los casos va a ser de un origen no bacteriano. Y pues ahí el antibiótico no tiene ningún papel. Doctor, Gracias. y una preguntita, cuando tú hablabas de los estadios en los cambios electrocardiográficos de la pericarditis, ¿en qué cambia, o sea, en qué tiempo va cambiando? Pues depende de qué tan rápido el inicio de los antiinflamatorios. Los cambios, los antiinflamatorios en dosis altas, como deberían ser, en 24 horas ya cambia el ST, ya baja el segmento ST como tal. Lo que más se demora en cambiar es la onda T, que es la de repolarización. Pero digamos que para el diagnóstico no deberíamos tener tanto inconveniente porque digamos el paciente nos consulta por dolor torácico y ahí con lo que más nos encontramos es con el PR con infradesnivel y el ST elevado. O sea que ahí el diagnóstico lo tenemos preciso, fácil, entre comillas. Los cambios van en función a que cuando yo le dé los AINES, el paciente va a tener un disconfort durante algunos días más
Y si yo le repitiese el electro, esos son los cambios que vería. El ST que empieza a bajar gradualmente y luego cuando ya el ST se normaliza, se invierte la onda T. Esos son como los cambios que yo vería en función del tiempo. ¿Cuánto tiempo puede pasar eso? Digamos, de 24 horas hasta una semana. 24 horas si yo le arranco AINES a tope, porque empieza a desinflamar rapidito y esos cambios se resuelven rápido, pero los síntomas pueden durar hasta una semana. Es decir, no necesariamente los cambios en el electro van acorde a los síntomas pueden durar un poquito más. Pero acá de pronto lo más importante es que no se dejen confundir con un infarto con elevación del ST. Me explico, es muy muy frecuente en urgencias que le consulten a uno pacientes con sospecha de infarto con elevación del ST y cuando uno mira el electro tiene cambios, es más de pericarditis. Y cuando se reinterroga el paciente es una clínica que sugiere más pericarditis. Y el electro lo que confunde es el término de convexo y cóncavo de la elevación del ST y las derivaciones que están comprometidas. Eso es como lo más relevante para empezar esa diferenciación. Por supuesto, si hay dudas, consultar, ni me ha faltado. Pero digamos que después de uno ver varios electros y estar familiarizado, ya es más fácil discernir entre el uno y el otro. Vale, doctor, muchas gracias. Listo. Profe, una pregunta sobre la recurrencia. ¿Se cree que la etiología es una reactivación, por ejemplo, viral o bacteriana, o qué se...? No, digamos que el problema de las recurrencias son tratamientos antiinflamatorios incompletos. El tiempo de vida media de esos virus es muy corto, de hecho muchas veces ni siquiera se logran aislar, entonces no se da tanto porque el virus permanece ahí, sino porque la respuesta inflamatoria no se logró modular por completo, quedó aún inflamación residual y esa inflamación residual es lo que permite que el síntoma persista. Y tan es así que el manejo no cambia. Cuando vimos ahí la tabla de cómo se manejan las recurrencias y las crónicas, el manejo como tal no cambia, lo que cambia es la duración del tratamiento. Volvemos con dosis altas de AINES, con dosis de colchicina, pero con tratamientos más prolongados. El problema que tenemos ahí es que pues no es un sitio muy vascularizado en donde tenga una buena penetrancia de estos medicamentos. Por eso se necesitan dosis tan altas y durante tanto tiempo. Y el problema es más una respuesta inflamatoria residual, no tanto que permanezca el agente viral, sino es una respuesta inflamatoria residual cuando es por virus. Cuando es por enfermedades autoinmunes o neoplásicas, pues es una anoxia que nunca se terminó de controlar. En el caso de la neoplasia, hasta que no se resuelva la neoplasia. En el caso de la enfermedad autoinmune, hasta que no se mitigue la reactivación. Y muy, muy rara vez de origen bacteriano. Las más mórbidas son las bacterianas, las infecciosas, porque pues es un espacio crucial en donde si hay una infección en esa cavidad, pues el paciente por lo general está en una sepsis, el pronóstico es complejo, es reservado porque la evolución puede ser tórpida, requiere mucho un manejo muy invasivo, pero bueno, no es el caso más frecuente afortunadamente, no es lo que más van a ver, lo que más van a ver es pericarditis de origen viral o idiopáticas que les consultan a urgencias. Como ustedes son el punto de partida, porque son los que van a recibir ese paciente en urgencias o son los que van a ver ese paciente en la consulta, digamos que el enfoque inicial debe ser identificar correctamente los síntomas, hacer las ayudas diagnósticas que estén a la mano, por lo menos un electro, una placa, remitirlo oportunamente para un eco, si de pronto no están en un nivel de complejidad que les permita aplicar el algoritmo para el diagnóstico, iniciar una intervención terapéutica y digamos que hasta ahí ese es el objetivo del acompañamiento de medicina general en estas etapas iniciales. Y es lo más importante, porque si lo hacen bien, nos evitamos recurrencias y cronicidad. Si el paciente consulta tarde o si de pronto no se enfoca bien, pues ahí sí vamos a tener recurrencias y cronicidad, y eso sí ya es algo pues más complejo, más refractario de manejar. Profe, una pregunta.
¿En qué casos es indicado como estudios más extensos de líquido pericárdico para buscar la etiología? Digamos que cuando le empezamos el diagnóstico y empezamos el manejo y la evolución no es la apropiada. Como les decía hace un momento, con dosis altas de AINES, en 24 48 horas, los síntomas tienen que mejorar. No van a pasar, no se va a aliviar del todo el dolor, pero sí tiene que haber una mejoría ostensible. Entonces, si eso no ocurre, eso es un criterio. Lo otro, en el ecocardiograma, la cantidad de líquido pericárdico es importante. Por lo general, las enfermedades autoinmunes y la uremia suelen acumular bastante líquido pericárdico, que si no está el paciente taponado, uno puede iniciar el manejo con AINES y en 48 horas repetir el eco y ver si ha habido disminución o no de ese líquido. ¿Sí? Si ha habido disminución, se deja quietico. Si en lugar de disminuir aumenta, o si ya se ven signos de taponamiento, pues ahí sí nos toca hacerle una pericardiocentesis, es decir, evacuar ese líquido a través de una aguja especial funcionando en el espacio subsifoideo, guiado por ecocardiografía y por imagen en el angiógrafo, y ese líquido siempre lo enviamos a cultivo. Y también lo enviamos al laboratorio para que le hagan un estudio citopatológico, buscando de pronto alguna célula tumoral, haciendo cultivos, midiéndole ADA, en fin, haciéndole los estudios complementarios que tú dices. A veces también cuando nos reporta el ecocardiografista que ve líquido independiente de la cantidad y que ese líquido tiene un aspecto de fibrina, unas imágenes ecográficas que sugieren que pueden haber partículas de fibrina o grumos, también optamos por funcionar y enviar ese estudio de patología. Y si el paciente tiene de base una neoplasia de otro lado, sea de seno, sea de pulmón, sea de colon, independiente de cómo esté esa neoplasia en su manejo, si vemos que hay un derrame, en este caso pericárdico, ese líquido también lo funcionamos y también lo enviamos al laboratorio, porque si en ese líquido se demuestra células tumorales, pues la estadificación de la neoplasia en ese paciente cambia y el pronóstico también. Entonces digamos que esos son los escenarios puntuales en donde uno entra a pinchar, a drenar ese líquido. No es algo que se hace de rutina. El eco lo usamos más es para ver si hay derrame, listo, cumple criterio junto con la clínica, junto con el electro, junto con el hallazgo clínico, el frote pericárdico y listo, tenemos el diagnóstico y obviamente lo tenemos de comparador. Si en 48 horas, en caso de que nos toque hospitalizarlo, vemos que la evolución no es buena, repetimos entre otras cosas el eco y miramos. Si el líquido ha tenido esos cambios, nos toca funcionar. Nos toca funcionar para hacer esos estudios complementarios. Entonces, listo. Vamos a pasar ahora a endocarditis infecciosa. Yo me ubico por acá. Una última cosita. ¿En estos pacientes sí, está restringida la actividad física luego del evento? No está restringido, pero les va a doler mucho. No van a ser capaces. Y precisamente ese dolor o ese disconfort con la actividad física, ¿lo consideramos normal del proceso de recuperación? Lo que esperamos que completen por lo menos los primeros 15 días, 7 a 15 días de manejo con AINES, para que esté la respuesta inflamatoria modulada antes de que el paciente retome actividad física, digámoslo así, deportiva, por decirlo de alguna forma. Si no vamos a entender, no la actividad laboral, sino la actividad física. Supongo yo que te refieres a ejercicio, a deporte. Sí, de pronto un paciente que usualmente hacía deporte, entonces, ¿qué restricciones o consideraciones debería tener en cuenta? Esta es una enfermedad, la viral no va a tener, no le va a poner en más riesgo de arritmias, por ejemplo, ¿no?
lo que sí va a generar es mucho síntoma. En la medida en que la frecuencia cardíaca aumente, ese roce entre las hojas del pericardio inflamadas, ese roce va a generarle más disconfort. Recuerden que el dolor pleurítico es un hallazgo clave para enfocar esto. Entonces, un paciente con actividad física le va a doler un poquito más. Entonces, no es que haya una restricción porque le genere un riesgo, sino porque el síntoma se le va a empeorar. Y en ese orden de ideas le conviene más, o lo que recomendamos es que al menos complete sus 7 a 14 días de AINES a dosis alta para que esté esa inflamación adecuadamente resuelta, para que luego sí reasuma su actividad física con la mínima molestia posible. Recuerden que el curso de AINES es durante ese periodo de tiempo nada más, pero la colchicina sí hay que seguirla tomando por lo menos 3 meses, ojalá. Esto es muy importante, eso se olvida con mucha frecuencia. A los 15 días, 7 a 15 días, yo me siento bien y suspendí todo, suspendí AINES y suspendí colchicina, y de pronto eso es lo que tenemos que evitar con la colchicina, porque las recurrencias se dan en parte por un tratamiento un poco más corto de lo que debería ser. ¿Están viendo mi pantalla de endocarditis infecciosa o todavía están viendo la otra? Sí, profe, endocarditis. Endocarditis, listo. Entonces, hablemos un poquito de endocarditis. Un segundito.